Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Yo me siento manchega. Me siento y me gusta, a pesar de que llevo muchos más años viviendo en Madrid que en La Mancha, ¿no? Pero yo creo que el sitio donde nace te marca de alguna manera, ¿no? Esos patios que había detrás, donde tú tenías a tus gatos, jugabas con tus gatos, ¿no? Merendabas en la escalera, plantabas patatas para ver cómo nacían, o garbanzos, y era el misterio de cómo crece una planta, porque para mí eso siempre era un misterio. Entonces podías vivir salvajemente y era estupendo vivir salvajemente, ¿no? Salvajemente, bueno, que no manchabas, que no había que preocuparse por el barro, que no había que preocuparse por muchas cosas, ¿no? Esa niña independiente y abstraída a la que le gustaba jugar en la calle es Cristina García Rodero, una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país. Su obra está expuesta en los museos más prestigiosos del mundo. Fue la primera española en entrar a formar parte de la exclusiva agencia Magnum. Su fotografía está cercana al reportaje, aunque sin ser fotoperiodismo, con un punto de vista muy personal. En los años 70 empezó un trabajo que duró 15 años. Se dedicó a fotografiar fiestas y costumbres por toda España. El resultado removió el mundo de la fotografía a nivel internacional. Muchas de esas imágenes se recopilaron en una exposición que giró por multitud de países y un libro llamado España Oculta. Cristina García Rodero ha recibido, entre otros premios, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Fue la primera mujer doctora honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha y acaban de ponerle su nombre a un museo en su ciudad natal, Puertollano. A esta fotógrafa de primer nivel no se le olvida aquella niña que creció rodeada de hermanos. Una niña que desde bien pequeña quería ser pintora y que cogía la cámara de su padre para inmortalizar a su familia y a sus gatos. Nada le hacía imaginar que esa afición sin importancia se convertiría en el eje de su vida. Le haría viajar por todo el mundo y la cubriría de premios. Esta es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Cristina García Rodero nació en Puertollano el 14 de octubre de 1949, la quinta de 7 hermanos. Sus padres tenían la única joyería de la ciudad y aunque nunca les faltó de nada, eran muchos a repartir. A Cristina le tocó vivir una España que salía de una dura posguerra en pleno régimen franquista. En un lugar donde se había pasado hambre y la tasa de mortalidad era alta, los niños delgados eran fuente de preocupación y se les solía llevar al médico. Muchas veces les recetaban vinos quinados para abrirles el apetito. Este tipo de bebidas estaban enriquecidas con una planta medicinal llamada quina y tenían en torno a 15 grados de alcohol. Entre las marcas más conocidas estaba el Gran Vino Sansón, Quina San Clemente y Quina Santa Catalina. De pequeña era muy chiquitina y muy delgadita y muy traviesa. Y a mi hermano y a mí nos llamaron a una pediatra para ver si podíamos engordar un poco. Y nos puso ejercicios de gimnasia, nos puso Quina Santa Catalina, que se la bebía mi hermana. Una hermana más pequeña que le dábamos envidia a todo lo que hacíamos especial y ella se sumaba, ¿no? Y la verdad es que no le hacía ninguna falta engordar porque fue una niña y un bebé hermoso y sanote, ¿no? Y nosotros pues éramos muy movidos, entonces bueno, pues a ver si comíamos un poco y a mí me impresionó tanto la doctora que durante mucho tiempo yo decía que quería ser médica de niños. Pero no, en cuanto tuve un poco más uso de razón, a mí lo que me gustaba era la danza, era la pintura, bueno, el dibujo, todo lo relacionado con el arte.
La madre de Cristina se llamaba Carmen Rodero y era de Ciudad Real. Tras la guerra civil, su familia se mudó a Madrid y ella acabó en Puerto Llano ejerciendo de maestra. Le hubiera gustado ser profesora de latín, pero las circunstancias no fueron las propicias y no pudo estudiar para ello. Mi madre iba a las escuelas por los pueblos, que era la forma, porque les quitaron todo en guerra, y era la forma de poder comer, que la gente le daba pues eso, lentejas, garbanzos, y que así es como pudieron, porque le quitaron la casa para, bueno, toda la familia tuvo que irse a vivir a una habitación y el resto fue ocupada. Ella no concebía que nadie pudiera matar a nadie, ni discusiones, ni cuando nosotros entre hermanos discutíamos, yo no he visto nunca a mi madre peor, ¿no? No soportaba que discutiéramos, era algo que era superior a ella, ¿no? Entre hermanos, discutir. Sí, era muy trabajadora, pero también teníamos en esa época, pues podías tener una cocinera, podías tener una niñera, venía una costurera que nos hacía los babis para el colegio, que nos arreglaba la ropa. Antes no había tanto preaporte y tampoco era que, aunque tenían una joyería y no teníamos problemas, pero bueno, pues había que ahorrar, ¿no? Había que ahorrar y es que éramos muchos colegios y muchos gastos, ¿no? Y bueno, venía otra persona que pintaba el patio, que cortaba la hierba, no sé, siempre había gente por ahí por casa haciendo cosas. Siendo tantos niños, nos duraban muchísimo y yo creo que era porque mi madre las trataba muy bien. Las trataba estupendamente y se iban para casarse. Sí, y había algunas que eran mucho el tiempo que estaban en casa y que las queríamos, las enseñábamos a firmar, un poquito a leer, a la que podíamos, ¿no? Y recuerdo mucho a una chica que vino, fíjate, de niñera con 16, 17 años, que yo no sé ni cómo podía trabajar en esa época, y con el primer dinero se compró unos tacones y un cancán. Entonces se paseaba delante de mi madre, pero llena de alegría, de euforia, y decía: Doña Carmen, míreme cómo ando, míreme mis tacones, mis zapatos. Estaba feliz. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Venía para ver si me podía achicar esta sortija que le compró el otro día a mi marido. Es que me va un poco grande. Qué raro. Si trajo otro anillo suyo para que pudiéramos sacar la medida. Sí, ya me ha contado, pero mira, me bailan el dedo, voy incómoda. A ver, pruébesela un momento y la miramos. A ver. Sí. Es verdad, le va grande. Qué curioso, porque normalmente con la medida de un anillo suyo es suficiente. Un momento que voy a sacar el anillero. A ver, pruébese este a ver qué tal. Sí, este me encaja mejor. Muy bien. Pues sí, este es un poco más grande. ¿Ve la diferencia? Uh-huh. Nada, venga por él en un par de días y se lo arreglo. Por lo demás, está de su gusto. Sí, Antonio tiene muy buen gusto para las joyas, la verdad. Él sabe que me gusta mucho el coral con el oro. Así acierta seguro. A mí también me parece que es una mezcla muy elegante. Me alegro de que le guste. Uy, ¿y esto qué tiene aquí? Es una pulsera de esmeraldas y rubíes. Es una pieza muy especial. ¡Ay, qué preciosidad! ¿Quiere probársela? Uy, no. Déjelo. Es mejor no caer en tentaciones. Ricardo García era el padre de Cristina. Nacido en Córdoba, era hijo y nieto de joyeros. Continuó con la tradición familiar abriendo una joyería en Puerto Llano. Durante la guerra mataron a su padre y a un hermano, algo que marcó su carácter retraído y le hizo desarrollar un auténtico rechazo por todo lo que tuviera que ver con la política. Cuando veía noticias alarmantes, él se ponía mal, ¿no? Él pensaba que se podía repetir otra vez, no quería que perteneciéramos a nada. En aquella época la forma de poder ir de veraneo, de poder ir a un campamento, era irte con
pues con las cosas del Estado, que eran todos más de derechas que otra cosa, ¿no? No. Mi padre no quería nunca que estuviéramos en nada que pudiera tener algo de político, ¿no? Él desde muy pequeño era el hermano mayor, ¿no? Se tuvo que independizar porque creó una familia y él escogió Puerto Llano, que yo creo que, bueno, pues escogieron cada cual escogió una buena ciudad, ¿no? La gente en aquella época valoraba mucho el oro, ¿no? Siempre que podían, cuando había cualquier ocasión, pues siempre intentaban comprar algo. Yo creo que era también la forma de paliar esa pobreza, ¿no? Comprar algo que durara toda la vida y que pudieran lucir como signo de que tenían algo de oro, ¿no? Sí, y mi padre era serio. Entonces lo apreciaban también por eso, porque era una persona seria. Cuando había que comprar cosas importantes, pues ibas a quien te inspiraba confianza, ¿no? En Puerto Llano, Ricardo conoció a Carmen, que ejercía de maestra, y se enamoraron. Eran polos opuestos, él serio e introvertido, ella un cascabel, sociable y alegre. Tuvieron que esperar hasta que terminara la guerra civil para poder casarse, y una vez hecho, se pusieron a tener hijos uno detrás de otro. Carmen tuvo que dejar de trabajar fuera de casa por un tiempo, aunque luego se incorporó a la joyería familiar. Bueno, pues trabajaban mucho, venían muy tarde a casa. Y cenar con ellos pues pocas veces, los fines de semana, porque dependía del trabajo en la joyería. Pero después de cerrar, que se cerraba pues cuando el cliente quería, porque aunque estuviera cerrado lo seguían atendiendo. Y después había pues que etiquetar, mandar composturas, como decían ellos, bueno, pues el llevar la joyería. Y a veces pues se iban al cine, otras venían, si estábamos despiertos pues mi padre le encantaba hacernos cosquillas, ¿no? Y si estábamos dormidos pues muchas veces nos dejaban caramelillos que eran muy pequeñitos, que le llamaban lagrimitas y eran de todos los colores, y nos dejaban así caramelillos debajo de la almohada. En la casa de los García Rodero nacieron 7 hijos. El primero, Pepito, murió con 4 años. A él le siguieron Carmen, Rosa y Fernando, que tenía una discapacidad psíquica. Después y en quinto lugar, Cristina y por último los más pequeños, Juan Carlos y María de Gracia, a quien todos llamaban Marigrá. Como en cualquier familia numerosa, los hermanos cuidaban unos de otros. La madre, Carmen, tuvo a Cristina con 38 años. La fecha de su nacimiento, como la de sus hermanos, no está del todo clara. Yo creo que fuimos tantos que mi madre ni se acordaba, ¿no? Y mi padre nos escribía cuando tenía tiempo, con lo cual ninguno estábamos seguros de la fecha en la que habíamos nacido. Recuerdo que mi madre ella se llamaba Carmen y tenía una medalla de la Virgen del Carmen con el nombre grabado y la fecha del nacimiento de cada hermano, pero es que la mía estaba equivocada, la de mi hermana estaba equivocada, o sea que no nos podíamos fiar de lo que nos decían, ¿no? El mayor murió con 4 años de cáncer y mi madre estaba embarazada del cuarto mientras mi hermano pues moría. Todo lo que además desde el principio les dijeron que el niño no tenía cura, ¿no? Y yo no sé si tuvo algo que ver, pero mi hermano, el que nació, o sea, era Pepito, que lo llamaban así, ¿no? Después Carmen, después Rosy, después Fernando. Fernando era lo que llamaban en la época subnormal profundo. Entonces no lo querían en ninguna parte. En ninguna parte no había muy pocos colegios y para mi familia fue un sufrimiento para todos, ¿no? Pero sobre todo para mi madre, que era la que buscaba los colegios y veía que a veces lo pegaban, ¿sabes?
Bueno, yo recuerdo una vez que ocurrió eso. Mi madre entró, una mujer tan tranquila, tan buena, tan pacífica, nunca la vi tan furiosa, ¿no? Pero furiosa. Y sí, era el problema de encontrar, porque estuvo con nosotros hasta que se hizo hombre. Cuando se hizo hombre, pues escapaba de casa, no podían, las niñeras no podían con él, ¿no? Y entonces hubo que internarlo en un colegio para niños, pero es que no existían esos colegios de educación especial, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a mi padre le fue un palo para él, ¿no? Que su segundo hijo, y tuvo una depresión. Yo creo que el sufrimiento te hace luego ser mucho más comprensivo con los demás, pero infinitamente más comprensivo, porque te despierta la sensibilidad. Vas a ver a tu hermano y ves a otros niños que están en la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que es una lección que enseña. Yo creo que el sufrimiento, si lo sabes ver bien, puede convertirte en alguien más sensible y al mismo tiempo mucho más fuerte, y también mucho más empático con los demás, ¿no? Te compadeces más de los demás, entiendes y comprendes más a los demás, sí. A finales del siglo XIX comenzaron en Puerto Llano las primeras explotaciones mineras de carbón. Esto supuso un rápido crecimiento de una población que pasó de tener 3.500 habitantes a 20.000 en tan solo 50 años. En 1925, el rey Alfonso XIII concedió a Puerto Llano el título de ciudad. La explotación de la cuenca minera produjo grandes cambios en la política local. Aparecieron los sindicatos obreros, con especial fuerza la CNT. Tanto es así que en las elecciones municipales de 1914, en Puerto Llano, la mayoría de concejales, así como el alcalde, Eduardo Gómez, eran obreros. Con la llegada del franquismo, el movimiento sindical fue reprimido. El régimen tenía especial interés en los hidrocarburos por la necesidad de autoabastecerse en la época de la autarquía y con la Segunda Guerra Mundial en marcha que bloqueaba el comercio en Europa. Bueno, el recuerdo que yo siempre tendré es ver a los mineros sobre todo salir. También los veía que iban al trabajo, pero sobre todo salir, porque a mí me impresionaba mucho verlos pues agotados, con la cara de haber estado trabajando con el carbón, ¿no? Toda negra, montados en bicicleta, haciendo verdaderas maniobras para no atropellar a los niños que salíamos del colegio, corriendo por la calle y jugando, ¿no? Sin pensar en que nos podían atropellar con la bicicleta, y ellos pues teniendo muchísima atención para evitar hacernos daño, ¿no? Entonces mi recuerdo es verlos agotados y verlos con la bolsita que llevaban atrás de tela, donde la mujer les había preparado la comida para que pudieran comer en la mina, ¿no? Pues sí, se jubilaban muy pronto porque el polvo del calor les producía silicosis, tenían una vida corta de trabajo, estaba bien pagado, pero era durísimo. Al complejo industrial de la empresa nacional Calvo Sotelo en Puerto Llano llega su excelencia el jefe del Estado, a quien saludan los ingenieros, jefes y el personal. Los obreros saludan con sus aplausos al generalísimo cuando éste inicia su visita en unión de diversos ministros y del presidente del INI, don Juan Antonio Suances, a las distintas fábricas de la factoría para informarse del funcionamiento de las instalaciones. En las minas de carbón había pizarra con un contenido de productos aceitosos muy similares al petróleo. Aquello hizo que en 1952 se abriera una fábrica de destilación de esta pizarra.
Dada la tradición minera que existía en Puerto Llano, a principios de los años 60 se planteó la construcción de una instalación completa de refinado de petróleo, traído del exterior mediante un oleoducto. Así fue como en 1966 la empresa nacional Calvo Sotelo de combustibles líquidos y lubricantes, también llamada por sus siglas Encaso, inauguró la refinería de Puerto Llano. Fue un proyecto del gobierno de Franco para acercar la industrialización al interior de España, que sufría una fuerte despoblación. La refinería continúa hoy en día en funcionamiento en manos de Repsol. Lo que menos me gustó de Puerto Llano es que el pueblo iba por un lado y la empresa por otra, ¿no? Y en la empresa pues estaban divididos los médicos, los químicos, los ingenieros, por otra parte los ayudantes y por otra parte los obreros, ¿no? Estaban muy marcadas esas dependencias y no se mezclaban unos con otros para nada. Pero bueno, a mí eso sí me dolía, es una cosa que quizás por ver a los obreros, por ver a los mineros, por ver cómo estaban divididas las zonas por minas o la zona por el poblado, pues era algo que no me hacía ninguna gracia, pero ninguna gracia. Carmen García Rodero fue a un colegio de monjas, las Hermanas de San Vicente de Paúl. Era una niña de buenas notas, aunque pronto descubrió que no se le daban nada bien las matemáticas y que era muy buena en dibujo y gimnasia. La historia y la geografía también eran asignaturas de su gusto. Después también en el colegio estábamos las de pago y las de no pago, y no nos mezclaban en el recreo. Las niñas que pagaban salían al recreo a 1 hora y las niñas que no pagaban no llevaban uniforme, llevaban una batita blanca y no nos mezclaban para nada. Había eran monjas muy buenas, te lo digo como lo siento, Sin embargo, la superiora era rígida, parecía que se había tragado un palo de la escoba, era muy delgada, iba muy derecha, con un porte de madre superiora y nos metía cada regañina impresionante. Y yo recuerdo a la madre superiora, que tenía un carácter fortísimo, y nos echaba cada regañina, nos decía que estábamos enmarisoladas, ¿no? Y parece ser que vieron a una niña pues darse un besito pues estaba ya en cuarto, o sea que tal niña no era, ¿no? Pero la vieron darse un beso en cuarto, sí, en cuarto estábamos. La debieron de ver darse un beso en el paseo, que era por donde paseábamos y por donde coqueteábamos tanto los chicos como las chicas, ¿no? Y la puso verde públicamente y para mí también fue muy duro. Oír aquello me pareció también muy injusto porque echó una regañina terrorífica que iba para todas. El motivo fue la otra, pero iba para todas, ¿no? Las otras eran encantadoras, Había una que era muy bruta, que nos quitaba Sor Emilia, y nos quitaba las muelas, los dientes que se nos movían. Era como una experta en quitar dientes y era brutota, pero era muy noble. Yo no guardo mal recuerdo de las monjas para nada. Yo recuerdo que teníamos una monja que nos daba matemáticas. Y mi amiga tenía un padre que era médico y que estaba muy por sus hijas y les ayudaba con los deberes, y cuando había algún problema que se atascaba, la monja decía: Menganita, ¿qué te da a ti? Porque sabía que el padre la ayudaba. ¿Qué te da a ti el problema, no?
Al ser la mediana, Cristina ejercía de hermana pequeña con las mayores y de mayor con los pequeños. Este doble rol fomentaba su carácter independiente, así como su sentido de la responsabilidad. Que la posición que ocupas en la familia es importante, porque la mayor es la que va abriendo camino, ¿no? O el mayor, y son más mimados, pero les cuesta más todo, y la pequeña pues es realmente la consentida, ¿no? Y quizás la más familiar también. Y la del medio, como era yo, que era una niña que no daba problemas de salud ni de nada, pues no me hacían mucho caso. Yo siempre me he sentido absolutamente querida, muy, muy querida. Me entendía muy bien con mi padre. Quizás mi padre me tenía como más, no sé, creo que porque un poco de debilidad, sobre todo por mi hermano, después por mí, ¿no? Pues porque me parecía mucho a él. De que había otros en la familia que necesitaban mucha más atención que yo, ¿no? Entonces a mí pues me dejaban hacer mi vida, no daba ningún problema, pues ya está. Lo único que siempre me dijeron es que fui muy cabezota, desde muy chiquitita, pero chiquitita ya fui cabezota y eso ha continuado toda la vida, ¿no? ¡Cristina! ¡Cristina! He mandado a Carmen y a Rosa que busquen por la parte de abajo. ¿Tú crees que se habrán venido por aquí? No lo sé. La última vez que la vi estaba recogiendo espárragos por donde ese árbol. Pero eso fue antes de que viéramos la manada de toros. Por favor. ¡Cristina! ¡Cristina! Mírala, por ahí viene. Cristina, ven, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevamos más de media hora buscándote. Ha pasado una manada de toros. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? No he visto ninguna manada, papá. Me fui por la zona de allá arriba a buscar espárragos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te puedes separar de nosotros? Aquí hay víboras y alacranes. Esto es más peligroso que Puerto Llano, hija. No seas duro, Ricardo. La chiquilla estaba a lo suyo. No lo ha hecho con mala intención, ¿verdad? Es que mis hermanos van muy lentos y así es imposible coger espárragos. La próxima excursión vas a ir la primera y sin que yo te pierda de vista. ¿Entendido, jovencita? Vale, papá. A mí me encantaba ir a coger espárragos. En Semana Santa íbamos a descansar a una casita que había en Venta de Cárdenas, en Despeñaperros, que nada, ni era pueblo ni era nada, era una pedanía. Y se formó en torno a una posada que había para el cambio de caballos por el paso de Despeñaperros, ¿no? Y era zona de bandoleros, la zona de Despeñaperros. La zona de José María el Tempranillo, es lo que yo oía, ¿no? Y bueno, pues era bonito ir a estar en contacto con la naturaleza. En nuestra misión era nada, poner piedras en el río para cruzarlo, cazar renacuajos, ranas que luego soltábamos, coger ramos de flores. Bueno, pues estar en contacto, jugar a lo que fuera. A veces levantabas una piedra y aparecía una serpiente, ¿no?, que te dejaba ya un poquito, porque era zona también de víboras, había alacranes. Y yo me iba por el monte, cuando salíamos de excursión, me gustaba irme por el monte a mi aire, en busca de espárragos. Pero era una forma de vivir mi aventura, de encontrar algo provechoso y al mismo tiempo de darle un gusto a mi padre, que le encantaban los espárragos. Y estaban todos pillados, encontrabas yemitas, ¿no? Pero siempre me iba a mi aire, y una vez nos encontramos con una manada de toros. Y el susto que se llevó toda la familia, pues te puedes imaginar. ¿Y Cristina dónde está? ¿Y Cristina dónde está? Y Cristina que no aparecía, no estaba por ahí perdida a su bola. Entonces mi padre me castigó a ir la primera. En la siguiente excursión yo tenía que ser la primera y él iba conduciendo muy lentamente, tan lentamente que se podía caer, ¿sabes? Yo me daba pena por él, porque eran verdaderos esfuerzos para ir para no hacerme correr de más, ¿sabes? Pero que yo me enterara que no podía hacer lo que hacía, que le estaba disgusto y que me castigaba.
Y yo los castigos que me hacía mi familia los entendía, aunque fueran muy débil, yo sabía entender el porqué y el alcance, aunque ellos me respondieran de manera muy suave, ¿no? Bueno, pues en esas vacaciones que íbamos a Despeñaperros, como dije, era una aldeíta de nada, no había luz artificial, no había agua, nos alumbrábamos con carburos, íbamos a la fuente, a la teja, a llenar los cántaros de agua y nos íbamos con la niñera a por el agua, y yo recuerdo que nos sentábamos encima de los cántaros para ir, porque estaba lejos. Y yo no cabía, entonces me puse a jugar con la niñera, ¿no? Yo diciendo, a que no me pillas, a que no me pillas, a que no me pillas. Y resultó que me pilló, que me caí, de correr hacia atrás, me caí. Y ella no, con los cántaros no me vio y me pilló y me rompió la clavícula. Entonces me dijo, por favor, no le digas nada a tu madre, no digas nada en casa, por favor no digas nada. Y cuando llegué y abrió la puerta a la cocinera, me dijo, tienes la cara tan blanca que pareces una muerta. Y yo cumplí con mi promesa, no dije nunca nada. Entonces lo que hice fue ponerme debajo del árbol que había delante de mi casa y no bajaba a cazar ranas ni a jugar en el río, ¿no? Me quedaba quietecita porque levantar el brazo a mí me dolía mucho. Y un día pasó la mujer de un médico y le dijo a mi madre, señora, esa niña tiene la clavícula rota, que vaya a ver a mi marido. Y fuimos a ver al médico, y el médico me dijo que tenía la clavícula rota, que ya me había anudado mal. Y bueno, tuvimos que ir a Madrid, coger un tren por la noche, ir por un camino sin luz, y yo llevaba mi cartilla, mi primera cartilla, tenía 4 años, y en mi primera cartilla ya la había coloreado, y en el tren se me cayó entre los asientos y me metí por debajo para recogerla, ¿no? Pero había tantas cañerías de la calefacción que no tuve acceso y sentí muchísimo perder mi cartilla, ¿no? Y con el tiempo he pensado qué capacidad tuve para aguantar una niña de 4 años una clavícula rota, cómo pude soportar ese dolor, ¿no? Y no decírselo a nadie y no dar un grito y no dar nada de nada, ¿no? Y yo creo que aquello me hizo ser dura para el dolor, me quejo poco, ¿no? Cuando me quejo, en mi casa se asustan muchísimo porque dicen que no están acostumbrados a oírme quejar, ¿no? Cristina siempre tuvo una relación peculiar con el tiempo. Era una niña que se abstraía con facilidad y siempre llegaba tarde a todas partes, algo que le ha acompañado toda la vida. Sí, yo recuerdo que llevaba a los niños al colegio, a mis hermanos pequeños al colegio, y a mí me encantaba fijarme en los escaparates, ¿no? Tenía mis preferencias por 2 tiendas donde vendían lapiceros de colores, libros, juguetes. Era Pizarro, la librería Pizarro, y la Casetilla, y allí era donde yo me paraba tiempo y tiempo para ver, ¿no? La Casetilla tenía más juguetes, más de todo, y Pizarro tenía más libros de todo tipo, ¿no? Y me encantaban, esas 2 tiendas me encantaban, pero yo me entretenía con una mosca, con cualquier cosa. Siempre llegaba tarde al colegio, siempre, y mis hermanos por supuesto que me seguían, ¿no? Entonces teníamos en las notas siempre muy bien, ¿no? Y en puntualidad mal, siempre en puntualidad, y sigo, ¿no? Yo creo que es no saber controlar el tiempo, ¿no?
No creer que tienes todo el tiempo del mundo o todo el dinero del mundo o puedes disfrutar de todo el tiempo, no ves límites a las cosas, ¿no? Si algo te gusta, pues yo me embobo, ¿no? Si estoy en una fiesta, pues hasta que no se va el último, hablo de mis reportajes, de fiestas populares, ¿no? De tradiciones, pues suelo ser la última que me voy, ¿no? También la última en llegar y la última en irme, porque me cuesta levantarme. Sí, por eso mismo, porque se me va el tiempo. Entonces, aunque madrugue muchísimo y me levante con mucho tiempo, no sé lo que pasa, siempre estoy trabajando hasta el último momento, estoy haciendo cosas hasta el último momento. Y aunque me haya levantado con mucho tiempo o lo haya preparado todo con mucho tiempo, al final me falla el cálculo, ¿no? Debe de ser que soy poco calculadora. Julita, mira a ver en Londres, Málaga, que hace escala. A bañarse, ¿eh? ¿Cómo? En Torremolinos. ¿Y Vileta? Sí. Hoteles muy bonitos. Hotel Tritón muy bonito. Espero conocer. Sí, claro que sí. En los años 60, Cristina García Rodero iba de vacaciones a Torremolinos, uno de los lugares más interesantes de España en ese momento, ya que atraía un gran número de turistas extranjeros que venían en busca de buen clima y buena comida. Torremolinos se puso de moda hasta tal punto que llegó a recibir a personajes tan famosos como Grace Kelly, Ava Gardner, Orson Welles o Rita Hayworth. Las suecas trajeron el topless y la liberación sexual. Se abrieron varios clubs de ambiente que ayudaron a crear un entorno de tolerancia hacia los homosexuales. Torremolinos era un oasis de libertad y extravagancia en medio del franquismo. Tanto es así que la llamaban la pequeña Nueva York o el no lugar. La necesidad de divisas hacía que las autoridades franquistas hicieran la vista gorda ante este desenfreno. Aunque de vez en cuando, para callar las voces más conservadoras, se hacían redadas en diferentes discotecas. Especialmente sonada fue la que hubo en 1971, que acabó con 139 detenidos, muchos de ellos extranjeros, y que saltó a la portada del Sunday Times y del semanario alemán Der Spiegel. Todo este boom turístico trajo un cambio radical en el paisaje de Torremolinos. Las empresas hoteleras hicieron su desembarco en la zona y construyeron hoteles en construcciones verticales. Las huertas se ocuparon con nuevos edificios de apartamentos. De las típicas casitas blancas se pasaron a grandes edificios a pie de playa. Yo recuerdo un Torremolinos pues donde ponían multas a las mujeres que llevaban bikinis, donde ponían multas a los que se daban besos en la playa, porque había un guardia pobrecito como debía de sudar, ¿sabes? Que iba vestido de blanco con un sombrero como si fuera a encontrar las fuentes del Nilo, ¿sabes? Pero se dedicaba a poner multas. Y eso también es otra imagen que tengo grabada, ese pobre guardia sudando, metiendo los pies en la arena y poniendo multas, a ver, que seguramente se les iban los ojos detrás de las suecas, ¿no? Que eran las que venían, las primeras, las suecas y las francesas, las primeras en ponerse bikini, ¿no? Y después ya pues fuimos el resto de las españolas, porque eso es contagioso, la libertad es contagiosa. Cristina, ¿dónde están todos? Se han ido con Charo a por helados. Mejor, así te hago una foto con tu madre, que no tenéis ninguna las dos solas. ¿Dónde nos ponemos? ¿Aquí? No, os tenéis que mover, que aquí estáis en contraluz. A ver, poneros al otro lado. Mueve un poco la sombrilla. A mí sácame guapa, ¿eh? Eso es fácil. Cristina, ahora no pongas caras raras, que nos conocemos. Es que me da todo el sol en los ojos. Entonces mira a tu madre y así queda más natural. Así, fenomenal. A ver, chicas, ¿una sonrisa? Muy bien, ya está. Haz otra por si acaso, ¿no? Y es que me quedan 4 en este rollo y quiero esperar a los demás para hacer una foto todos juntos. Mira, por ahí vienen.
allí llevaba la cámara y yo siempre pues asociaba la cámara a momentos de felicidad también, ¿no? A momentos en que disfrutábamos de las cosas. Mi padre nos organizaba, ¿no? Nos ponía la foto del grupo para tener el recuerdo de cada año, del verano, de las vacaciones de Pascua, ¿no? En Despeñaperros y el verano en Málaga. Pues bueno, como te iba diciendo, era una cámara muy simple, muy sencilla, pero para mí era algo mágico, ¿no? Como de aquella cosita tan pequeñita podíamos después tener un recuerdo de por vida de esos momentos bonitos, ¿no? Entonces yo le quitaba la cámara a mi padre siempre que podía, ¿no? O me encargaba de hacer las fotos, y las primeras fotos que yo recuerdo son a mis hermanos pequeños y a la tata, y pues a mis hermanos vestidos de indio con las toallas de la playa, con las plumas que podía, y nada, vestidos de indio. Y después pues empecé a hacer fotos como siempre a los gatos, ¿no? A tu gato, que yo quería muchísimo a mi gato. Bueno, teníamos una gata que se pasaba la vida teniendo gatos, y luego el problema era a quién lo regalaba, a quién lo quería, ¿no? Y pues el gato querido pues era al que le hacías fotos, a tus hermanas, a tus amigas. Después venían revistas de moda a Puerto Llano, que fíjate, en aquellos años, pues sería en el 63, venían revistas francesas, y venían revistas con unas fotografías maravillosas. Las compraban mis hermanas, que eran mayor que yo. Mis hermanas eran adolescentes y compraban esas revistas, y yo me maravillaba de lo que se podía hacer con una imagen, ¿no? Con una cámara. Con 11 años, Cristina había empezado a cogerle prestada la cámara a su padre, pero no fue hasta los 17 que consiguió la suya propia. Ganó un dinero en una rifa y, aprovechando un viaje de estudios a Ceuta, se compró su propia cámara. Hacíamos una rifa para ir de viaje de sexto y reválida, ¿no? Viaje fin de estudio, y nos fuimos a Ceuta, y allí me compré una cámara un poquito más barata, la pasé de contrabando, no pagué aranceles, y yo que iba a saber lo que era eso, pero bueno, tenía todos los compañeros que iban a lo mismo, me dijeron lo que tenía que hacer, ¿no? Que era ponerle un rollo para que estuviera usada. Y al pasar por la Guardia Civil me dijo: chiquilla, ¿y esa cámara? Y yo, que no soy nada mentirosa, pero nada. Si algo me caracteriza es que digo la verdad, y a veces es duro, ¿no? Y yo le dije: pues un regalo de mi tía por haber terminado los estudios. Y él me miró, se sonrió y me hizo una caricia en la cabeza y me dijo: venga, por ser la más chiquitaja, pasa, ¿no? Bueno, es que hubo una rifa, yo he sido toda mi vida muy tímida, y vendí pocas papeletas, entonces mis pobres padres tuvieron que pagar las papeletas, y me tocó, y ese fue mi primer dinero, que no era por ningún cumpleaños ni por nada, sino el primer dinero que me tocaba, que era una cantidad, pues eran 1.500 pesetas. Pues aquí tiene.
Gracias, Manolo. Hasta otro día. Adiós. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Hola, quería un carrete para esta cámara. Qué bonita. ¿Es nueva? Sí, la he comprado en Ceuta, en un viaje de estudios. Aquí tienes. ¿Me ayudaría a cargarla? Es que no la sé manejar muy bien. Sí, a ver. De aquí la abres para meter el rollo. Encajas aquí y tiras hasta el otro rodillo y enganchas. ¿Ves? Gracias. Por aquí puedes ver cuántas fotos llevas hechas. Este carrete es de 24. Sí, la de mi padre es muy parecida. ¿Sabe cómo puedo hacer para que las fotos no me salgan movidas? Pues eso depende. La postura, por ejemplo, es muy importante. A ver, ¿cómo la coges? Bien, no está mal. Tienes que meter más los codos. Luego también puedes usar un trípode o algo que te sirva para sujetarla. Y luego es jugar con la velocidad de disparo y el diafragma. ¿Sabes para qué sirve el diafragma, verdad? Sí, me lo contó mi padre. Perdona, Manolo. Mira, hay unas cuantas fotos que no han salido bien en el revelado. Deje que les eche un vistazo. Cristina, ¿por qué no vienes mañana por la tarde cuando cierre la tienda y miramos bien tu cámara? Yo recuerdo que con la camarita, esa tan malilla, pues me iba a la tienda de mi pueblo, a Sánchez, a que me contara cómo podía sacar los cohetes en movimiento. Imagínate qué ternura de despiste, ¿no? De amateur. Y aquel hombre al que no le había comprado la cámara, como era también un amante de la fotografía, pues me lo contaba todo y me dedicaba el tiempo que hiciera falta para enseñarme, y con él aprendí las cosas más elementales, ¿no? Con 17 años, Cristina dejó Puerto Llano para irse a Madrid a estudiar Bellas Artes. Para ella supuso un salto a otra dimensión. Allí se respiraba todo lo que supuso el mayo del 68. Allí conoció las manifestaciones y las carreras delante de los grises. Su primer profesor de pintura fue Antonio López, un hombre al que admiraba tanto que le seguía por la clase para ver cómo corregía a los demás alumnos. De él aprendió a sentir lo que se hace. Aunque por entonces la fotografía no estaba en sus planes de futuro, seguía siendo una gran afición y quería formarse más. Con 20 años entró por primera vez en un laboratorio que había en un colegio mayor. Allí hizo sus primeros amigos fotógrafos y juntos participaban en exposiciones y concursos. Por aquel entonces no había escuelas de fotografía, así que Cristina se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios, que sí tenía una asignatura de foto. Terminaba muy tarde en la facultad y luego se iba hasta la calle de La Palma, donde estaban todas las ampliadoras ocupadas. Cuando le llegaba por fin el turno, venía el conserje a cerrar la escuela. Así que le pidió a sus padres que le regalaran una ampliadora y la montaban en la cocina después de comer. Su familia siempre apoyó a Cristina en su carrera artística, aunque a su padre, al principio, le costó entenderlo. Sí, mi padre menos. La primera vez que yo le dije que quería estudiar pintura, él dijo que no, que una pintamonas en la casa, que no. No, yo creo que era una forma de protegerme. Entonces mi madre lo convenció, porque mi madre con sus cosas tan de sentido común, tan de bondad y tan de generosidad, pues a mi padre siempre lo convencía, ¿no? Entonces tardó muy poquito. Al terminar la carrera de Bellas Artes, Cristina recibió una beca para estudiar en Florencia. Allí se frustró porque no aprendía nada, así que empezó a salir a las calles y a meterse a hacer fotos en las huelgas, que por aquel entonces había en Italia casi a diario. Esto le hizo tener mucha añoranza de España y pidió una beca a la Fundación Juan March. Esa beca cambió su vida. La pidió para hacer un trabajo general, pero cuando conoció las fiestas populares y su riqueza y contenido en imágenes, decidió que eso es lo que quería hacer. 15 años estuvo viajando por España con las carreteras de antes y sin internet. De allí salió todo su trabajo de la España oculta que ha marcado la historia de la fotografía española. Desde entonces, Cristina García Rodero ha compaginado la docencia con su actividad como fotógrafa profesional. Su cámara ha retratado escenas por todo el mundo, Haití, Polonia o la India, entre muchos otros. Cristina siempre ha sabido recoger con especial delicadeza ese lugar entre lo popular y lo sagrado que comparten todas las culturas del mundo.
En sus trabajos está también el reflejo de esa niña que tenía una empatía especial, que sabía detectar las injusticias que se producían a su alrededor. Una niña para quien la cámara de fotos era ese instrumento mágico que ponía una sonrisa en la cara de su padre cada vez que hacía los retratos familiares. Yo tengo empatía con la gente, me encanta la gente y soy muy llana, que es también algo de mi tierra, ¿no? La gente manchega es muy llana, es sincera, tiene mucho sentido del humor, llama las cosas por su nombre, no se anda con palabras grandilocuentes, ¿no? Al pan le llama pan, aunque pueda quedar feo, pero sí, gente sencilla, sobre todo cuando yo nací. Ahora pues a veces veo gente que me interesa y veo nacido en Puerto Llano, y, por Dios, qué gusto, ¿no? Qué gusto. Antes había pocos pintores, ahora veo que hay un montón de pintores, de fotógrafos y buenos, ¿no? Y de otras cosas, porque Puerto Llano, La Mancha da gente muy variopinta, no sé por qué. Quizás también cualquier provincia, cualquier autonomía, ¿no? Pero es la que me toca y es la que yo conozco. Por el principio, Cristina García Rodero. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Rubén Díaz. Interpretación, Chupi Llorente, Eli Zapata, Pedro Forero, Santiago Antón. Con la colaboración especial de Lucía Pérez.